¿Qué tal? Yo soy Piero, fundador y diseñador de Framandi. Estoy aquí con mi socio Diego Carpio, donde vamos a hacer este nuevo show llamado El Mundo de la Moda. Vamos a hablar todos los temas relacionados a la moda masculina y en este primer episodio vamos a hablar sobre la evolución de la moda masculina. Bueno, y este tema de la evolución es bastante complejo y amplio, siempre creo que lo tocamos de alguna manera. Y ahora estoy buscando algo de información y nos remontamos a años atrás, por ejemplo de los 30 hasta los 50 prácticamente, si te das cuenta era como que una moda mucho más formal. Era la sastrería era lo que más se usaba en esos tiempos, no sé si te das cuenta. Siempre había unos cambios como que de cortes en cuanto al fit, una chaqueta más cruzada, pero de todas formas era mucho más formal, vestían de esa manera, ¿no? Eso y el tema también de la alta costura era fuerte en esos tiempos, ¿no? Porque estaba viendo el tema de lo que es, más que todo, años atrás, lo que era la moda, era en sí por personas de la alta sociedad. Eso es lo que estaba viendo. Exacto. Entonces, esos temas de que la alta sociedad imponía una moda, solamente lo podían tener algunas personas. Entonces, a lo que tú dices de la sastrería, era porque también en ese tiempo era muy caro ese tipo de trajes. Claro, y era un tema importante lo del estatus, ¿no? Que el que tenía más nivel económico podía darse el lujo como que de usar este tipo de prendas y siempre había una diferenciación en cuanto a la prenda si tú tenías ese estatus, ¿no? Claro, el estatus era importante en ese tiempo y también el poder que había como te digo, por así decir, la alta sociedad, estaba muy marcada. Sí, ¿no? En esos tiempos era muy marcado eso. Sí. Y por lo tanto la moda también era bien marcada. Y eso fue como que, como mencionaba, los años 30 hasta los 50, 60 prácticamente, pero ya en los 70, por ejemplo, como vemos acá y van a ver en su pantalla, es como, esto es una referencia, ¿no? Pero como que ya hubo un cambio bastante grande, una diferencia en cuanto, según yo leía, era mucho la cultura pop, por ejemplo, y comenzó a salir el tema del denim, la cultura pop, también surgió este tema de la cultura hippie, que ahora mucho viene la moda del tie-dye, desde ahí inició todo ese tema de la moda hippie. Y si te das cuenta en las imágenes, como que hay una evolución ya, un cambio de la sastrería, quizás implementar la sastrería pero con algunos detalles, rayas, mucho más extravagantes. Y en cuanto a denim y todos esta ropa mucho más moderna. Sí, la cultura popular en realidad como dices, en esos años se puso fuerte. El tema de que cambió drásticamente, aparte de la moda, también la música influyó bastante. Porque si te das cuenta, en esos tiempos salieron los que fueron referentes de música que hasta ahorita los tenemos en cuenta. Exacto, sí. Y ellos se vestían así. Sí. Se vestían así de esa forma. Y esa fue como que una de las influencias más fuertes, ¿no? De todas formas, siempre la música influye mucho en el tema de la moda. Yo creo que va muy relacionado, va muy de la mano. Y en estos tiempos se daba a notar, ¿no? Porque como tú dices, eran personajes públicos los cuales se vestían exactamente así, que ellos tomaban de referencia y cambió esa Son personas de influencia. Las personas de influencia siempre van a estar ahí y todas las personas que los siguen van a estar siempre como que siempre los van a admirar y van a ver de alguna forma todo lo que hacen. Y la moda es parte de cómo también transmiten, aparte de su cultura, su esencia, la esencia de la persona. Sí, sí, de todas formas. Y, por ejemplo, en los años 80 y 90 ya como que hay un cambio también en cuanto a... entra mucho más la ropa deportiva.
entra más la ropa deportiva, que simplemente antes quizás era como usarla para hacer algún deporte, ahora se utiliza más para la calle y en cualquier momento, en cualquier ocasión. Creo que hubo un cambio, una evolución en cuanto al concepto, al chip también de la gente. Al concepto de la calle, lo urbano. Sí, entró mucho ese tema de lo que es, como tú dices, la ropa deportiva. Aunque la ropa deportiva igual viene de atrás, pero ya como que se popularizó para las masas, ¿no? Sí. En que ya la gente lo usaba más, la gente se volvió más fitness, la gente empezó a entrenar. Entonces también, si te das cuenta, los cambios culturales que hay en el mundo hacen que también cambie la forma de cómo nos vestimos. Exacto. Eso es importante porque tenemos que estar atentos también a lo que está pasando coyunturalmente. Sí, de todas formas. Y a eso también se adecua la moda, se adecua el estilo, se adecua el cómo nos queremos ver. Sí, sí, exacto. Y ahí entró también bastante fuerte ya lo que eran mucho más posicionadas las marcas también, y que se dieron a notar mucho más. Y también hay que tener en cuenta que esos tiempos son los tiempos donde ya entraba el internet. Sí. Y ya la gente tenía acceso a mucho más información y ya veían más cosas. O sea, antes estaban muy cerrados a algo de su localidad. Cuando empezó esto del internet, abrieron mente. Sí, ese es un cambio bastante amplio también, porque al tener tu mayor información te cambia todo el concepto. Puedes inspirarte en muchas cosas más y como que influye mucho más. Influye mucho más, claro. Sí, tienes mucho más referentes, tienes mucho más formas de cómo poder vestirte también. Ves mucho más cosas, ¿no? Sí, y por ejemplo ya vemos para el 2000, 2010, hasta quizás ya 2020, como hay una referencia en cuanto a, yo lo veo como que una evolución de todas formas, pero mucho más amplia en cuanto a, se usa todo lo de tiempos atrás. Si te das cuenta y si ves las imágenes, por ejemplo, hay como que una fusión. Entra ya lo deportivo, entró lo que es más casual, entró algún estilo más formal con la sastrería, como que hay mucho, ¿cómo te digo? Como que una fusión entre todo, fue más fuerte. Hay fusión y también viene lo que es o sea, nos remontamos atrás y queremos también traer lo del pasado. Eso también se popularizó, o sea, hubo mucha gente que ya no se basaba en lo actual, por decirlo así, quería traer la moda de los 90, la moda de los 80 y hasta ahora. Yo creo que en estos tiempos estamos viviendo como tú dices, la fusión, pero también se están creando nuevas cosas a partir de eso, porque estás implementando modas de un tiempo o con prendas de otro tiempo y eso crea nuevas cosas, ¿no? Es la fusión de cosas distintas, están creando como que nuevas formas, ¿no? Y eso es importante, porque siempre uno no se puede estancar en algo y la moda evoluciona constantemente en cuanto a ropa, estilos, salen nuevos diseñadores, hay nuevas mentes, hay mucha creatividad, entonces de todas formas va evolucionando mucho. El arte influye también bastante, porque ya hay muchas colaboraciones, o sea, hay el tema de colaboraciones de marcas con artistas, artistas, te hablo de cantantes, marcas con artistas que se encargan de pintar, colaboraciones de todo tipo, donde ya entra mucho más, como hemos hablado, todo el tema de la cultura, ¿no? Exacto. Ya entran todos entran al juego, por decirlo así. Y ahora no necesariamente, antes quizás se creía era la marca con un artista o algo, ahora incluso hay marcas en cuanto a que no son muy relacionadas con el tema de la moda, pero de todas formas colaboran con un artista y lanzan alguna prenda en sí, porque el artista, como hablábamos, influye mucho, tiene mucha influencia, entonces se van creando cosas nuevas. Siempre la música está muy relacionada a esto, entonces siempre hay como que una evolución constante. Ahora, yo creo, bueno, viendo ya referencias a algunas de las fotos, de todas formas, mi punto de vista es que ha habido una evolución. De todas formas, siempre hay una evolución constante, de años atrás, como hemos visto, hasta ahora, siempre va a estar así, cambiando totalmente. Pero en cuanto a acá, localmente,
en Perú, donde estamos, en cuanto a la moda masculina, me parece que sí ha habido cambios en cuanto a la mentalidad de las personas, que antes quizás no era mucho de arriesgarse, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Siempre hablamos de esos temas. Ahora como que ya hay un cambio mental, pero de todas formas me parece que no lo suficiente. Todavía no es lo suficiente. Es que todo viene de atrás, si te das cuenta. Nuestra cultura, por decirlo así, no es mucho de moda. O sea, de atrás no viene mucho de moda. Exacto. Eso viene de otros lados, del viejo continente, de la parte de Estados Unidos, pero como de todos modos se está creando una cultura ahora, más gente está consciente de que de repente le gusta eso, tiene pasión por eso, se va creando un movimiento, pero viene también la falta de que no nos queremos informar, no nos queremos... La información está, pero no queremos estar ahí al pendientes, ¿no? Exacto. Es también un tema de que te guste, de que te apasione, de que quieras hacerlo. Hay mucha gente que le apasiona, aparte de la ropa, le apasiona las zapatillas, todo lo que es sneakers. Pero está muy metida en ese mundo, va a estar en la vanguardia de eso. Pero si no te gusta, no puede haber una cultura si no te gusta. No puedes tú pertenecer a algo que en realidad no te sientes parte. No, de todas formas, siempre tienes que sentirte cómodo. Pero ahora también yo lo relaciono a veces en cuanto a moda masculina, si estamos hablando, hay a veces ciertos miedos, ¿no? Que siempre surgen dentro de las personas, porque yo creo que todos quieren verse bien, a algunos les gusta vestirse bien, entonces, pero de todas formas hay ese mindset, por así decirlo, que todavía las personas tienen algunos miedos o temores del qué dirán, o de no arriesgarme si me pongo esto para ocasión, qué van a decir, esto, lo otro, y siempre surge eso, todavía como que no hay un cambio totalmente ahí. Es que es inseguridad de las personas, porque si fueran seguras de sí mismas podrían ellos, una forma de expresarse es al vestirse como ellos quieran. Y ese es un tema importante porque ya viene de la persona. Viene de la persona, viene de la crianza, viene de la cultura. Y eso justamente es lo que hablamos, porque es lo que se quiere hacer, al menos con Framandi lo que buscamos también es ir más allá, o sea, no simplemente de la prenda o del estilo que se quiera dar, sino de la persona, que sean únicos, sean auténticos, encuentren su estilo y se diferencian, o sea, va mucho más allá que solo una prenda, simplemente de ser ellos mismos y encontrar, identificarse y como tú dices, quizás arriesgarse o ser más seguros, simplemente ser más seguros, esa es la idea. Yo creo que las personas de por sí son únicas, solamente que no tienen la forma de cómo expresarlo. De todas formas. Eso es lo que falta. De todas formas. Entonces, puede ser el que dirán, puede ser inseguridades propias, muchos temas. Pero cuando se encuentra la forma de cómo tú realmente quieres expresarte, cómo quieres vestirte, cómo quieres peinarte, cómo quieres, lo que quieras hacer, yo creo que ya entra un tema de cambio de mentalidad de las personas. Está en uno mismo, pero también podemos ayudar a influir a personas a que hagan lo que quieran, se vistan como quieran, se expresen de la manera que ellos quieran. Es dar un impulso, simplemente dar un impulso, porque aquí en cuanto a la evolución también existe, no hay una cultura completa, o sea, la idea sería crear una cultura en cuanto a moda masculina, porque a veces muchos lo relacionan, tú dices moda y ven como que solo de las mujeres, y no es así, o sea, ya la moda masculina ha crecido, pero faltaría darle un impulso y crear todo un movimiento donde personas, hombres, también se sientan más identificados con eso, ¿no? Sí, o sea, las personas tienen que darse cuenta de que moda no es solamente tirado para mujer. Exacto. Sí. Ese es el pensamiento de aquí, a veces muy machista de las personas, pero poco a poco se está cambiando ese pensamiento. Así que yo creo que estamos por ese buen camino de cambio, por decirlo así. Sí, y esa es la idea. La idea es tratar de impulsar mucho más
eso para que la gente se identifique más con una cultura, crear un movimiento donde puedan identificarse en cuanto a la moda masculina y en sí crecer esta industria en cuanto a la moda masculina. Y mira, yo creo que primero se tiene que crear un movimiento para después influir en la cultura, porque la cultura ya es algo mucho más amplio, sí, ¿no? De todas formas. A partir de un movimiento que va creciendo ya puede ir cambiando la cultura, porque los años van pasando y las personas también cambian y van transmitiendo en las generaciones que vienen. Yo creo que se empieza por el movimiento, luego la cultura y ahí va empezando todo. Sí, de todas formas. Entonces, es un trabajo largo. Es un trabajo que no se puede dar de la noche a la mañana, pero constantemente con muchas cosas que se puede dar en cuanto a información, moda, de todo. Son bastantes cosas que se tienen que implementar y a la larga se puede traer grandes frutos en cuanto a mejorar y crecer esta industria, de todas formas. Así que yo creo que hasta ahí vamos con este episodio. Esto fue el tema relacionado a la evolución de la moda masculina. Ya los próximos episodios vamos a estar tratando otros temas relacionados a tendencias y muchas cosas más. Así que de todas formas ya los esperamos el próximo episodio. Nos vemos.